Conciencia 1. El despertar. El arte, la ciencia, la política, la religión y todas las cosas que ocurren en este mundo demuestran que hay un sueño y un soñador. A este soñador lo iremos descubriendo en esta temporada. Conciencia 1. Saludos de todo corazón y de toda razón a este programa de Conciencia 1, la fase del despertar. La introducción que vamos a hacer para estos programas, vamos a hacer un proceso del llamado al despertar en una idea muy básica, y es que justamente lo que estamos recordando es que nosotros estamos dormidos. La llamada. El sonido de las aves en la mañana. El murmullo del viento y la manifestación de todo canto y sonido entre las hojas de los árboles. La luz. El pequeño atisbo de brillo de amanecer en el horizonte de un paisaje profundo e infinito que ante la noche más oscura surge en el corazón más tenue y entre las nubes libres. El llamado al despertar. Pero mientras dormimos, Él, en la soledad del mundo, se ve de alguna manera convocado a ser parte de un nuevo día. Cada ser vivo siempre sabe que está así, en vida y en sueños. Porque despierta es por lo que podemos decirnos entonces que sentirse vivo es la naturaleza de estar despierto. Pero hay algo que se nos ocultó en una nube de la conciencia de la mente, del sueño de una sombra sutil que no deja ver del todo la luz del amanecer. Es una llamada a otro tipo de despertar, o de pronto es la llamada a un despertar más profundo y real. En estos espacios es donde descubriremos qué es lo que realmente hace pensar que estemos despiertos o estemos dormidos. Las fases del sueño. Esto es lo que nos hará imaginar la manera en cómo nos vemos a nosotros mismos, soñando con la vida o realmente estando en la vida. Estas serán en este capítulo las ideas que indagaremos sin ningún temor a cuestionar el llamado, pues la llamada está aquí. La llamada es al despertar. Que justamente lo que estamos recordando es que nosotros estamos dormidos. O sea, estamos viendo un sueño de tal manera que nos hace pensar que estamos despiertos, pero el verdadero despertar se empieza a descubrir en la medida que hay un elemento de iluminar la realidad desde el más profundo estado del ser, que nosotros de alguna manera lo hemos venido intuyendo en el proceso de toda la historia de la humanidad como la liberación de la autoridad interior o del ser superior que somos para un mundo que está todavía sometido a las leyes del tiempo y del espacio. Pero básicamente vamos a descifrar en qué condiciones creemos estar, porque si estamos dormidos, todos estamos dormidos. Entonces estamos hablando desde el mismo sueño. Entonces, en esta primera fase de programas vamos a hablar de lo que es la llamada, que es una sesión de varios programas, y el tema específico de este programa se llama Los Incautos. Podría decir que los incautos son todos los personajes del mundo. Todo lo que está en el mundo de alguna manera
está cautivo dentro de un sistema planetario lleno de los grandes deseos de la humanidad de poseer, otros poseídos, la libertad, la esclavitud, en los límites donde todo el mundo, de alguna manera, en un planeta como este, que es una historia de la guerra realmente, es un principio que es antinatural en el verdadero sentido más profundo de la palabra, porque se supone que la humanidad ya está en un nivel mucho más elevado para vivir en perfecta alegría y armonía, y aún así hay cosas que todavía las fuerzas del sueño nos mantienen en conflicto. Esto, como es un sueño, se puede despertar a una liberación del conflicto, pero para poder entender cómo llamamos, o hacemos el sonido del despertar, vamos a mirar primero qué pasa en los síntomas del sueño. Porque si los sueños siguen siendo ideas que nos hacen pensar que estamos realmente despiertos, jamás vamos a pensar que hay que despertar. Entonces hay que mirar los síntomas del sueño, y uno de los principales síntomas es el conflicto. Y la gente que está en conflicto está en dos posiciones, una que crea el conflicto, otra es la víctima del conflicto, pero a su vez unas causan a las otras. Esa causa de las unas y las otras, de alguna manera ha mantenido vigente un sistema que abre relaciones sociales muy complejas y donde ciertos niveles de poder se establecen a los otros niveles sobre qué hay que establecer el poder. Y eso ocurre en todas las cosas. Vamos a mirar la primera cualidad y características de los personajes del conflicto para empezar a entender qué significa realmente la parte donde todos nos apoyamos en esas cualidades del conflicto. Y una de las primeras cualidades es la que sigue. Los creyentes. Todos, en el mundo de la matriz del sueño, tienen una creencia absoluta. Es ciega y es la que dirige la fuerza de sus voluntades. Toda idea que sea hacia afuera del ser es una pauta de conducta. Es para obedecer las fuerzas del programa absoluto a los incautos. Son la humanidad creyente. Todas las creencias se basan en esto. La bondad y la maldad son sus líneas extremas. Sirven para poder obedecer a la ley del mundo. Los creyentes sirven a una voz externa. Están esperando a oírla más alto. Los creyentes siguen siendo los que están esperando a que una luz de la verdad les recuerde de qué es lo que hay que despertar y no lo saben. Ellos son los que alimentan a los que siguen provocando ignorancia. Aunque sea intuitiva, a estas alturas del despertar, ellos solo la reconocen de afuera. Entonces, aparece un recuerdo al despertar que ahí puede ser la motivación. Aún así, sigue siendo la creencia la que tiene también el poder de abrir el Mar Rojo y cruzar, con la fuerza de la libertad, liberarse de la esclavitud de Egipto y llegar al despertar. En esta otra fase de los incautos, vamos a hablar de los creyentes. Siempre obedeciendo de esas leyes que hemos venido mencionando. Las leyes de los creyentes siempre son leyes externas a su mundo. Entonces, todo lo que diga ese mundo, ellos lo obedecen. Sea el mundo de la propaganda, sea el mundo de la doctrina política, religiosa, cultural, son supremamente obedientes y se les ve de alguna manera como siervos de un gran corral. Dice inclusive que el mundo
es una granja. Hay unas teorías sobre el control de la población que hablan de la granja y son elementos muy sugestivos, pero también muy persuasivos a uno sentirse como dominado sin darse cuenta. Entonces esta característica es la gran mayoría de la población. El efecto de los provocadores hace en los creyentes obediencia. Si ellos obedecen al que más de alguna manera les haga mover su sistema de pensamiento a una dependencia, al que va a ser más susceptible a que le digan las órdenes, mayor va a obedecer a sus leyes y en el fondo el que es provocador va a crear en los creyentes una protección que lo blinde a él para mantener ese poder. Entonces los creyentes son defensores inclusive de su propio verdugo. En esa medida la situación es una parte de un sueño tan estabilizado en una relación energética, vital, de dependencia de víctima-victimario, que en el caso más sutil es un control de masas. Entonces estamos viendo que esa parte del sueño es un contenido de la corteza casi que todo el planeta Tierra y es de las formas más estabilizadoras para que el provocador nunca permita que se despierte de una manera fácil. El provocador va a creer que su nivel de poder es la realidad porque el eco de toda esta corteza de humanidad de los creyentes la mantiene siempre vigente. Por eso en el tema del despertar, los sistemas de educación, salud, todos los sistemas que son de masa, usualmente están susceptibles al miedo a que los creyentes los deje de estabilizar su parte de creencia en aquellos que provocan el miedo. Y por eso es tan difícil pensar que cualquier cambio a las situaciones sea un cambio hacia mayor miedo. Uno de los contenidos del sueño, como lo hemos visto, para el despertar, es que el miedo es una de las cualidades naturales del sueño, no de la realidad. Para concluir con la idea de los creyentes, todos pasamos por la idea de creyentes, entonces en ese sentido se fluctúa entre la creencia y la provocación, vuelve la creencia, hay niveles de elevación de ese nivel de creencia, pero salirse ahí implica un paso al recordar que es el del despertar en la vida, donde empieza a mostrar la confianza en que dejar de creer es un paso de alguna manera necesario y a veces puede costar el miedo subyacente de lo más profundo del sueño. Dijimos que los personas de conflicto fluctúan en el sueño. No es que alguien ya definitivamente en la realidad sea de una característica a otra, pero todos giramos de alguna manera y vamos creando una vibración que nos hace ubicar de acuerdo a las cualidades del nivel donde están relacionadas las personas del conflicto. Es como si fuera una obra de teatro en la cual entramos y salimos de muchas formas. Pero los más dormidos de alguna manera piensan que esta situación es la real. Entonces, mientras más real se vuelve su situación, su experiencia de sueño es un contenido donde todos los testigos de su experiencia crean una obra de teatro tan tesa que lo están llevando a identificar su vida hasta el punto de entregar su vida a esa cualidad, a esa característica. El primero de ellos lo hemos llamado los provocadores.
Estos son los personajes que de alguna manera tienen el poder más profundo del sueño en el nivel donde son todavía incautos. Habrá otra fase más profunda que veremos en el quinto programa, pero por ahora estamos mirando la generalidad de la característica del sueño en las mentes, tanto humanas como todo el sistema que tiene que ver con el planeta Tierra en sí. Entonces, los que son los provocadores, estos están trabajando siempre en algo que les indica con un poder específico. Y en este poder específico se mantienen relaciones de sueño del poder, que el cual implica también vulnerabilidad. Entonces, mientras más vulnerable sea la relación del provocador al mundo, ese mundo va a estar más alterado y va a estar más compactado con sus miedos más profundos. El sueño y el miedo en el provocador van a crear una inestabilidad social por lo general. Entonces el provocador está de alguna manera a merced de una desestabilización del marco social y de la vida. Todos participamos de él porque de alguna manera el provocador va a generar una tentación con cierto tipo de comportamientos sociales. Y este provocador va a crear de alguna manera una forma de que la sociedad también estabilice. Desde ese sueño, otros sueños que son de control del provocador. Entonces aparecen más leyes, aparecen más dogmas y más formas de estabilizar ciertos estados de la idea de la convivencia, pero con la aplicación de una ley que le dé verdad a que el provocador exista. Entonces es casi inevitable en este sueño de los provocadores que no hayan restricciones severas con ello. En la próxima narrativa se va a hablar de qué tipo de provocador estamos hablando, porque nosotros no podemos darle un juicio a ningún ser humano, sino a ciertas fases del comportamiento humano que están mostrando que parecen que son reales los que hacen ese tipo de afectaciones y desequilibrios sociales. Lo miramos en el siguiente documental. Los provocadores. Aquellos que creen que engañando obtienen el mundo, no caen en cuenta de que el mundo es la proyección de esa intención, ser engañados. Creer en el engaño hace del poder del soñador un pobre hilo de historias y opaca en ello más historias, creando fases profundas de un poder que se basa en el dormir. El poder del dormir tiene una frecuencia de miedo tan alta que cualquier atisbo con despertar se vuelve una ley de amenaza. La naturaleza de los provocadores usualmente trabaja detrás de bambalinas. Es la obra de teatro del sueño. Esta obra contiene los actores, guionistas, directores, pero hay uno que es el protagonista. Y la obra sería algo como: para que cualquier provocación se justifique, hay un actor. Hay un provocado y un provocador. ¿Se puede decir esto? Evidentemente, cuando se muestra la verdad de todo este teatro, se reacciona como si fuera el gran engaño. Por eso es difícil comprobarle, pues algunos se encaprichan con ese papel y el poder, en la verdad, en el engaño, los durmió.